La estadística es uno de los pilares fundamentales de la ciencia de datos. Podríamos decir incluso que la ciencia de datos es la estadística del siglo XXI. Ambas buscan dar sentido a grandes conjuntos de datos, identificar patrones que nos ayuden a tomar decisiones informadas, generar nuevo conocimiento e incluso predecir futuros eventos. Pero la ciencia de datos integra el poder de la computación y se orienta a lo que denominamos en anteriores vídeos el conocimiento del negocio o del mundo, y se beneficia de tecnologías emergentes como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, lo que permite analizar grandes volúmenes de datos a una escala que va más allá de lo que tradicionalmente se ha hecho en estadística. Pero desde un punto de vista práctico, su objetivo es proveernos herramientas que nos permitan medir la realidad para comprenderla mejor. Vamos en este cuarto vídeo del curso a trabajar con algunas de esas herramientas de medición fundamentales y cómo usarlas en Python mediante el uso de paquetes populares como NumPy, SciPy o Matplotlib, por mencionar los tres que usaremos hoy. Veremos también cómo crear datos aleatorios, lo que nos será muy útil a lo largo del curso para poder crear ejemplos prácticos y casos de uso sin necesidad de tener que acceder a datos reales. Empezamos importando NumPy, que significa Numerical Python, biblioteca de Python especializada en el manejo de matrices o arrays multidimensionales y que incorpora herramientas matemáticas y estadísticas. Desde el uso de funciones trigonométricas hasta el cálculo de medias, medianas, modas, varianzas, etc., aunque sus funcionalidades sean bastante básicas, como veremos. Se trata de una herramienta de muy alto rendimiento y escrita en su práctica totalidad con C, una decisión estratégica que asegura su alto rendimiento y su interoperabilidad con otras bibliotecas y sistemas que también están escritos o cuentan con interfaces de C. La usaremos constantemente a lo largo del curso con explicaciones, espero que claras, como con otras bibliotecas similares, pero este no es un curso específico centrado en ninguna de ellas, así que toda ampliación sobre NumPy, SciPy, Pandas o Matplotlib que llevemos a cabo, cuanto mejor los conozcamos y dominemos, será mejor nuestro control y conocimiento de la propia ciencia de datos, sin duda. Lo mismo se puede decir de otras muchas herramientas que estaremos utilizando. Para empezar, vamos a hablar de una función específica de NumPy que es random normal, que lo que hace es crear una distribución aleatoria. np.random es un módulo dentro de NumPy que nos permite la generación de números aleatorios y que cuenta con varias funciones para crear secuencias de números que siguen diferentes distribuciones estadísticas, como pueden ser uniforme, normal, binomial, etc. En este caso concreto generamos una muestra de números que siguen una distribución normal, también denominada gaussiana o en forma de campana, que suele ser la más común en estadística y útil para representar datos que tienen una tendencia a agruparse en torno a su media. Esta función tiene tres parámetros que suelen ser comunes en todas las funciones random de NumPy y que de modo genérico se denominan log, scale y size, lo que ayuda a que la API sea más comprensible. Con el primer parámetro log se determina el modo en el que se van a distribuir los datos. En random.normal, que usamos ahora, lo hará en torno a la media de los mismos, lo que da lugar a lo que se denomina distribución normal o gaussiana. Pero en otros casos esta distribución puede no estar centrada respecto a la media, lo que dará lugar a diseños diferentes. En nuestro caso indicamos una media de 32.000. El segundo parámetro, scale, controla la escala o dispersión de la distribución. En el caso de la distribución normal que usamos, la escala es la desviación estándar, que indica cuánto de dispersos estarán los datos alrededor de la media. En el ejemplo usamos 16.000, pero scale tampoco es igual a la desviación estándar en todas las funciones random de NumPy. En random
punto normal como aquí, scale hace referencia a esa dispersión estándar. Si usáramos un valor más alto, ampliaría esa dispersión ancheando la campana, mientras que un valor más bajo la hará más estrecha. El tercero de los datos, size, es el más sencillo de los tres porque su interpretación sí que siempre es la misma. Determina el número de muestras aleatorias que queremos que se creen. Si se omite, la mayoría de las funciones devolverán un único valor aleatorio. En nuestros ejemplos, que podrían replicar los sueldos de una empresa, en los que la media son 32.000 con una desviación estándar de 16.000 y el tamaño de la muestra es de 7.000. 7.000 empleados con unos sueldos cuya media es 32.000. Así que en esta primera línea, en la variable ingresos, almacenamos los valores creados para 7.000 salarios, que deben dar como su media en torno a 32.000, pero con diferencias en cada uno de estos 7.000 valores más o menos altas según lo que indiquemos como desviación estándar, que aquí determinamos en 16.000. La variable ingresos almacenará esos valores como un array unidimensional. Ahora aquí vemos la primera de las funciones de NumPy estrictamente estadística, porque nos permite calcular la media. Primero, lo más sencillo, esta función min calcula la media aritmética, que es un promedio de los 7.000 valores. Vemos como su resultado es un valor aproximado muy cercano a 32.000, como indicamos al crear la muestra. Pero ahora vamos a introducirnos al menos un poco en temas más complicados, porque aquí calculamos una media aritmética, que desde luego es también una media estadística, pero existen otras muchas medias estadísticas diferentes de las aritméticas. Hablamos de medias geométricas, medias armónicas, medias ponderadas, etc. Pero NumPy proporciona capacidades básicas para el manejo de arrays y operaciones numéricas que en muchos casos son suficientes, pero para operaciones científicas o matemáticas más complejas contamos con SciPy, cuyo nombre significa Scientist Python o Python científico. Se trata de una biblioteca construida sobre NumPy, de la que hereda su capacidad para manipular arrays, pero a la que añade multitud de funciones optimizadas para operaciones numéricas más complejas. Así que aquí con NumPy calculamos la media aritmética, pero para otro tipo de medias estadísticas necesitamos usar SciPy, aunque de nuevo se limite a usar una función. Aquí usamos stats.gmin de SciPy para calcular la media geométrica, que suele ser más útil cuando trabajamos con números de diferentes órdenes de magnitud. Aquí tenemos un array con valores de orden de magnitud 0, 1, 2 y 3, lo que hace que la media geométrica sea más útil para obtener una media más representativa del conjunto, mientras que la media aritmética estaría mucho más sesgada por los valores muy altos o muy bajos, que desvirtúan totalmente el resultado. Podemos usar esta otra función de SciPy para calcular la media armónica, que tiende a acercarse más a los números más pequeños del conjunto, a diferencia de la media aritmética más neutral o de la media geométrica, que proporciona un equilibrio entre valores altos y bajos, pero en diferentes órdenes de magnitud. Aquí vemos este ejemplo en el que la media armónica de este array con 4 valores es 2.1333, mientras que la media aritmética es 3.75. Una gran diferencia. Los usos prácticos de estas medias son muy específicos y necesitaríamos un curso solo de estadística para verlos en detalle, pero sí podemos entender de modo rápido con este ejemplo clásico que explica la media armónica, en el que intentamos calcular la media de velocidad en un viaje de ida y vuelta, pero en el que en la ida la velocidad es de 40 km por hora y en la vuelta es de 60 km por hora. Podemos ver que la media aritmética nos devuelve 50 por hora, mientras que la armónica nos devuelve 47.9999, prácticamente 48. Podemos ver aquí cómo calculamos la media real a partir del cálculo de cada una de las medias en cada uno de los viajes, teniendo en cuenta también la distancia total recorrida. Y vemos como en este cálculo siempre es más cercano 48 a la media armónica que a la aritmética.
Aquí calculamos la velocidad media real para 240 km, pero sería lo mismo que si la modificamos a 120 o lo que sea. Sigue siendo la velocidad diferente en ida y vuelta. Así que la media armónica será más precisa que la aritmética, siempre en este caso de uso concreto. Es un ejemplo de cómo la existencia de todos estos tipos de media no son caprichos, sino respuestas más precisas para situaciones concretas. Lo mismo podemos decir de una cuarta media, que es la media ponderada, para la que en este caso también contamos con una función de NumPy, la función np_average, que puede tomar un argumento adicional de pesos para calcular esa media ponderada. Un ejemplo muy común es el cálculo de notas con distintos tipos de trabajo que tienen un peso diferente en el cálculo de la nota. Aquí vemos un ejemplo sencillo en el que tenemos tres notas con las que creamos un array con np.array que almacenamos en la variable calificaciones y tres pesos que almacenamos con np.array en la variable pesos. Y a partir de eso podemos calcular la media ponderada con np_average pasándole las calificaciones y los pesos almacenados en esas dos variables. El modo peculiar de pasar los parámetros a np.average se debe a que es una función que cuenta con distintos parámetros, además de weights, de pesos, para indicar, por ejemplo, con axis, donde especificamos el eje o ejes a lo largo de los cuales se va a realizar la operación, lo que es útil si estamos trabajando con matrices multidimensionales. Y el parámetro returned, que si se configura a true devolverá tanto la media como los pesos. Este sería el prototipo de np_average, en el que A siempre es el array que contiene los datos, en nuestro caso calificaciones. Axis es el eje o ejes a lo largo de los cuales se calculará la media. Weights, un array que contiene los pesos para ponderar la media, que debe tener la misma forma que A, que es el que justo estamos usando aquí nosotros. Y returned, un valor booleano que si se establece en true devolverá una tupla que contiene tanto la media como la suma de los pesos. Por eso la media aritmética es lo que se denomina en estadística la media de tendencia central, que se calcula sumando todos los números de un conjunto y dividiendo el resultado entre el número total de elementos de ese conjunto. Esto es lo que hace np.min en NumPy, en el que el conjunto que se le pasa es un array. Pero además de otras medias que hemos visto, en estadística el modo de ordenar los valores con los que debemos trabajar va mucho más allá que el cálculo de esa media de tendencia central. Así, la mediana lo que calcula es el valor que separa la mitad superior de un conjunto de datos de la mitad inferior. Para encontrar la mediana, primero se deben ordenar el conjunto de datos de menor a mayor. Si el número de elementos es impar, la mediana es el número en la posición central. Si el número de elementos es par, la mediana es la media aritmética de los dos números centrales. En NumPy podemos usar la función np.median para calcular la mediana. En este primer ejemplo, los elementos del array son impares y ya están ordenados, así que su resultado es sencillo. La mediana es el valor central del conjunto de datos, aquí 3. En este segundo ejemplo, los elementos del array están desordenados y el total es un número par. Así que para calcular la mediana debemos primero ordenarlos de mayor a menor y luego, al ser pares, sumar los dos centrales y calcular su media aritmética. Y esa sería su mediana. Aquí sería 1, 4, 6, 9, los dos centrales 4 más 6, la media aritmética de estos dos es 5, así que la mediana de este conjunto de números es 5, lo que nos calcula la función median de NumPy. Si la media de esos números centrales es un decimal, la mediana sería también un valor decimal. La principal diferencia entre media y mediana es la sensibilidad a los valores atípicos. La media es muy sensible a esos valores extremos, mientras que la mediana es más robusta ante ellos. Lo vemos en este nuevo ejemplo en el que la media se ve muy afectada por el valor atípico. Aquí, por ejemplo, ponemos 100, mientras que la mediana se mantiene relativamente estable.
Pero respecto a la representación del conjunto de datos, la media aritmética toma en cuenta todos y cada uno de los valores del conjunto, mientras que la mediana se centra solo en el valor o valores centrales, ignorando el resto. Existe incluso diferencia entre ambas en cuanto al tipo de datos. La media generalmente requiere que los datos sean numéricos, mientras que la mediana se puede aplicar también a datos ordinales, datos que pueden ser ordenados, a los que no se pueden aplicar operaciones matemáticas, pero que sí se puede hallar la mediana. Veamos una tercera media de tendencia central en estadística denominada moda, que lo que hace es identificar el valor o valores que aparecen con más frecuencia en un conjunto de datos. A diferencia de la media y la mediana, la moda no tiene que ser un valor numérico o que pueda ordenarse. Puede ser cualquier valor que aparezca de forma repetida, categorías, etiquetas, palabras, etc. La moda es especialmente útil cuando trabajamos con datos que no son numéricos o cuando se desea identificar el valor más común en un conjunto de datos. Ten en cuenta que se suelen utilizar estas medidas de tendencia central y de dispersión juntas para lograr análisis más completos de los datos. Lo vemos en un nuevo ejemplo en el que vamos a empezar por crear un conjunto de valores aleatorios, para lo que usamos una nueva función del módulo nprandom, en concreto nprandom randint de NumPy, que nos permite generar números enteros aleatorios dentro de un rango específico. En este ejemplo concreto, el primer argumento 18 es el valor mínimo incluido, que pueden tomar los números enteros generados. En nuestro ejemplo, los valores generados serán el menor de ellos, como mínimo 18. Height 95. Este es el valor máximo excluido que pueden tomar los números enteros que va a generar esta función. En nuestro ejemplo, los valores generados tienen que ser menores de 95 excluido, hasta 94. Así que por lo tanto nos va a crear, aquí lo indicamos con size500, parámetro que es el número de enteros aleatorios que se generará. Nos generará 500 números aleatorios comprendidos entre 18 y 94. Esta función cuenta con algún otro parámetro opcional que puede verse en su documentación, pero no nos paramos ahora. Vamos a calcular su moda, para lo que necesitamos de nuevo usar la biblioteca SciPy. Así que empezamos por importar uno de sus módulos, que es el módulo stats, que incluye distintas funciones estadísticas, y una de ellas es la función mode para calcular la moda, que es lo que usamos aquí con stats.mode, a la que pasamos como argumento el array edades, que incluye las 500 edades generadas aleatoriamente antes. Esta función devuelve un objeto que contiene la moda y su frecuencia en el conjunto de datos. Mode, que es el valor que aparece con más frecuencia en ese conjunto de datos, aquí es 28. Eso significa que la edad que más veces se repite es 28. Eso desde luego cambiará cada vez que generemos una muestra aleatoria al ser edades distintas. Count es el número de veces que aparece la moda en el conjunto de datos, que en este caso es 14. Así que en el array edades la edad de 28 es la moda, porque es la que más veces se repite, un total de 14 veces. Nada impide que en una muestra haya varias modas. Si tienen el mismo número de valores, se denominan bimodal o multimodal frente a la unimodal como esta. Decir que esta función siempre devolverá solo una moda. Si hay más de una, devolverá la del valor más bajo. De nuevo, desde luego podríamos hacer que las devolviera todas usando del módulo collections de Python estándar su clase counter, que lo que nos permite es contar las veces que aparecen los elementos de una colección. Pero tampoco vamos a profundizar en eso ahora. Terminamos hoy con dos imágenes. Podría usar miles, prácticamente de cualquier material que trate de ciencia de datos, en los que nos encontraremos siempre con estas fórmulas de matemáticas estadísticas. Esta, en la que Ilya Sutskever habla del aprendizaje supervisado y no supervisado.
Una charla muy interesante, pero también tremendamente compleja, que tendré que ver mucho más despacio. Me recuerda aquel físico que decía de Einstein que no solo había desarrollado una teoría que cambiaba nuestra comprensión del universo, sino que se podían contar con los dedos de las manos los que eran realmente capaces de comprenderla. No quiero ni pensar lo que habríamos tenido que leer si Einstein desarrollara la teoría de la relatividad en la era de Internet y las redes sociales, y la de Musk y Trumps riéndose de ella con su cara de ignorante superioridad. Esta otra es de un curso de aprendizaje automático del MIT, excelente, que ya llevan haciendo varios años y actualizándolo constantemente. Y desde luego imprescindible. Curso al que se le puede aplicar la máxima de Schopenhauer, que decía de la verdadera educación que debía ser como un lago suizo, clara y profunda. Y era justo su claridad lo que nos permitía ver su profundidad. Y sin duda este curso del MIT cumple con esos dos requisitos. Es tremendamente profundo, pero también muy claro y con excelentes materiales de apoyo muy útiles. Y desde luego imprescindible para el que quiera entrar en este apasionante mundo. Pero ahora los uso por estas fórmulas llenas de símbolos, fórmulas estadísticas con una nomenclatura propia y muy específica, pero que podríamos considerar como la lengua específica, el idioma de la ciencia de datos que tenemos que entender. Al igual que la física teórica, como nos dijo muy claro Einstein, no puede entenderse sin las matemáticas, la ciencia de datos tampoco. Siempre he sido bastante reacio a esa especie de axioma de que la programación está muy relacionada con las matemáticas. Yo creo que lo está mucho más con la lógica, pero la ciencia de datos sí, está muy relacionada y es inseparable de las matemáticas estadísticas. Y debemos tener muy claro que si no las entendemos, si no somos capaces de descifrar estas fórmulas, será como movernos por un territorio, un país del que desconocemos su idioma. Tampoco hay que agobiarse. En los vídeos sobre la fórmula de la atención vimos que fórmulas aparentemente complejas se pueden analizar en partes más simples. Y la objetividad y universalidad de las matemáticas nos garantiza que siempre significarán lo mismo. Lo digo porque en el próximo vídeo veremos algunos temas de estadística más avanzados, como puede ser el trabajo con varianzas, y nos iremos introduciendo en la comprensión de estas fórmulas, que de entrada suelen ser intimidantes. Intentaremos ver que tampoco son tan complicadas. Vamos a intentar explicarlas de modo tan sencillo como sea posible, pero no más, como muy bien nos dejó también dicho Einstein.